Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas, en esta preciosa mañana, en este domingo hermoso. Vamos a glorificar el nombre del Señor. Nosotros estamos aquí en el templo, amén, y vamos a dirigirlos a usted a que adore al Señor con nosotros con este canto que se llama Somos Pueblo, amén, para la honra y la gloria del Señor, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Iremos, amén. Vamos a invocar la presencia de Dios en esta mañana. Le damos la honra y la gloria a Dios por darnos la vida y la salud. Bendice a cada una de las familias, Señor, representadas en donde quiera que estén, en cualquier lugar. La honra y la gloria sea para ti, Señor, para que tú los protejas y los bendigas y suplas a sus necesidades. Y estamos adorando tu nombre en este día, porque tú mereces toda la honra y toda la gloria en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mi andar es por fe. Vivimos por medio de fe, sin ver a Jesús, sin verlo. Yo creo en el Señor. Amén. Y usted también cree en el Señor. Bendito sea el nombre de Dios.
Cristo, mis amados hermanos, viva el Señor. Amén. Dar gracias al Señor en todo, hermanos. En tiempo de necesidades, en tiempo de dificultades, hermanos, debemos de confiar en Dios. Amén. Dar gracias al Señor. Gracias por la vida, gracias por la familia, Señor. Gracias por nuestros hijos, Padre. Gracias por nuestros hermanos en Cristo. Bendecimos tu nombre, Señor. Y desde este lugar, Señor, nos bendecimos donde quiera que estén. La paz y tu bendición esté con cada uno de ellos y con nosotros. Gracias, Señor. Nuestras oraciones en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y así que estamos, hermanos, en esta mañana le damos el tiempo a nuestro pastor que trae el mensaje, la palabra de Dios para usted y para mí. Disfrutemos de Dios bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Bienvenidos a nuestra iglesia y muchas gracias por invitarnos a nosotros, a sus hogares, para poder adorar al Señor juntos y también recibir palabra de Él. Antes de entrar al mensaje, me gustaría enviarles nuestros saludos, avisarles que seguimos orando por ustedes, por sus familias, en particular por todos aquellos que han enviado sus peticiones, los enfermos, los que están batallando y luchando con diferentes asuntos. Todos ustedes están en nuestras oraciones. También aprovecho para avisarles que en estos días que no nos estamos reuniendo en persona, además de transmitir los servicios como este por internet, también las clases de escuela dominical de adultos también están teniendo sus clases virtuales. Si desea acompañar a nuestro hermano Saúl Pulido y a los demás hermanos, favor de comunicarse con el hermano Saúl Pulido y él les enviará todos los detalles que necesitan para también poder participar allí en la escuela dominical. Bueno, en esta ocasión me gustaría presentarles un mensaje titulado Listo para la batalla. Listo para la batalla. Y la pregunta que queremos considerar este día es la siguiente: ¿estoy listo yo para la batalla?
¿Estás listo tú para la batalla? Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, tu fidelidad. Gracias, Dios, por escuchar y contestar nuestras peticiones, por proveer, por darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Oramos por todos que están padeciendo necesidad, por aquellos que han sido afectados por este virus, que tú los sanes, los fortalezcas y que Dios, todos podamos sentir tu presencia en nuestras vidas cotidianas. Y también, Dios, oramos que nos hables en esta ocasión acerca de este tema tan importante. Mi deseo y tu deseo, Dios, es que todos tus hijos, el pueblo de Dios, estemos listos para la batalla, porque estamos en medio de una batalla. En Cristo Jesús oramos. A ti sea toda la honra y la gloria. Amén y amén. Este tema de estar listo para la batalla es un tema con mucha pertinencia en el día de hoy, porque aunque estemos listos o no, y mi deseo es que estemos todos listos, es que estamos en medio de una batalla que es parte de una guerra más amplia. Es la guerra entre el bien y el mal. Es la guerra entre Dios y el enemigo. Me refiero a la guerra invisible que comenzó mucho antes de que usted y yo naciésemos, la guerra que solamente Dios va a traer a un fin. Los eventos que han transcurrido en los últimos 4 meses son manifestaciones visibles de esta guerra invisible. Mucha gente se está enfocando en la pandemia, se están enfocando en lo que pueden ver, en lo que se deja ver. El virus, la pandemia, los efectos de la pandemia. Pero lo que estamos experimentando a nivel social, a nivel mundial, no solamente es una crisis de salud, no solamente es una crisis económica, no solamente es una crisis política, una crisis social. Los que caminamos por fe podemos ver que detrás de esta crisis hay una crisis más profunda. Es una crisis espiritual. La Biblia nos enseña que lo visible y lo físico siempre es precedido por lo invisible y lo espiritual. No hay cuestión, no hay duda que lo que estamos pasando en estos días es una prueba. Es una prueba de fe. Y es una prueba que va a separar a los que están interesados solamente y los comprometidos. Es una prueba que va a separar a los débiles de los fuertes, al trigo de la cizaña. Hablando de comprometido, escuché hace algunos años una anécdota de una gallina y un cerdito que estaban platicando. Y en una ocasión se estaban dando cuenta que la familia donde viví, estaban ahí y la familia estaba desayunando. Y la gallina estaba bien contenta porque le dijo al cerdito, mira lo que contribuí yo al desayuno de esa familia. Y se refería a los huevos estrellados. Y el cerdito le dijo, bueno, tú contribuiste, pero mi hermano estuvo comprometido porque también estaban comiendo jamón con esos huevos. Bueno, hace algunos días estaba yo platicando con una hermana que ya tiene muchos años en el Evangelio, décadas. La mayoría de su vida ella ha profesado a Cristo y se ha identificado como cristiana. Me estaba comentando que esta pandemia y lo que ha sucedido en los últimos 4 meses ha cambiado, ha transformado su vida. Dice que en los últimos 4 meses sus prioridades, su perspectiva ha cambiado completamente. Perdió interés por todo lo material y ahora lo único que le importa, lo único que le nace es hacer la voluntad de Dios. Y me dijo, pastor, lo triste de todo esto es que esto ha ocurrido en mi vida a los 70 y pico de años. Oh, si hubiera pasado esto en mi vida mucho antes, yo pudiera hacer más por Dios. Esa es una reacción a lo que está pasando.
lamentablemente hay otras reacciones. Hay personas que han ido a la iglesia por años, por décadas. Han sido cristianos, se identifican como cristianos hoy en día, pero a consecuencia de lo que está pasando, ellos se han apartado de la iglesia, se han apartado de la fe. Ya no sienten el mismo fuego, el mismo deseo, el mismo ardor por las cosas de Dios y a consecuencia están sufriendo. Esta prueba, esta crisis, lo que estamos pasando, es la manifestación de esta guerra invisible de la cual habla la Biblia. Y no todos pueden ver lo que está ocurriendo, no todos pueden ver la crisis espiritual. Nosotros sabemos que nuestra vista, lo que alcanzamos a ver, es influido por lo que escuchamos, por lo que creemos. Una pregunta: ¿qué es lo que usted está escuchando? ¿Cómo recibe usted sus noticias, sus informes? Es posible ser hijo de Dios y escuchar otras voces, como un hijo que vive en casa, tiene el nombre de su padre, se identifica como miembro de esa familia, tiene sus cosas materiales en ese hogar. Sin embargo, aunque es parte de esa familia, le hace más caso a otras voces, a otras personas, a otras fuentes de influencia. De la misma manera es posible que hay cristianos que aunque conocen la palabra de Dios, aunque se identifican como hijos de Dios, le están haciendo más caso a otras voces, a otras fuentes, a otros medios. ¿A quién le estamos haciendo caso? ¿Y qué es lo que creemos? Hoy en día es muy común ver noticias falsas. El Internet, las redes sociales son vehículos que ahora se usan para difundir información que no es necesariamente correcta o información veraz, es información falsa que está siendo promulgada por diferentes fuentes. Es importante saber qué creemos. ¿Por qué? Porque nuestras creencias, lo que usted y yo creemos, dirigen nuestras acciones. Usted y yo hacemos así como creemos. Y aunque nosotros no lo reconozcamos, todo lo que hacemos, todas nuestras acciones, nuestros pasos son influidos por lo que creemos. Es por eso que es importante reconocer cuáles son nuestras reacciones a lo que está ocurriendo. Mucha gente está reaccionando a la pandemia y a lo que está sucediendo en maneras distintas. Les voy a comentar algunas reacciones comunes. Estas son basadas en observaciones y también lo que yo he visto personalmente y lo que he escuchado de otros pastores y otros líderes en la iglesia. El afán promulgado por temor. Mucha gente está respondiendo a esta pandemia con mucho afán, con mucha preocupación, estrés, ansiedad, ya no pueden dormir, se la pasan pensando en el porvenir, en lo que pasará. Otros han desarrollado adicciones o hábitos que no necesariamente son buenos. Adicciones y hábitos al estar encerrado en un hogar, en un lugar, abren puertas a ciertos hábitos, ciertas adicciones que no son buenos, no son productivos, no son fructíferos. Otras personas, lamentablemente, matrimonios, parejas, han visto esta pandemia afectar su relación. El hecho de que ahora están pasando mucho más tiempo juntos en el mismo espacio, algo que no habían experimentado en los años anteriores a consecuencia del trabajo y los quehaceres. Hay muchas parejas que están batallando, que están luchando. El desánimo es otra consecuencia. Personas que en un pasado estaban con un ardor y un fervor por las cosas de Dios, que no faltaban a la iglesia, ahora se encuentran desanimados, literalmente estancados. Han abandonado su lectura bíblica, han abandonado su oración, ya no tienen la misma comunión con Dios. Otros responden con arrogancia egoísta.
aquellos que minimizan el virus, minimizan el efecto del virus, los que no toman en serio todo lo que está ocurriendo y no toman en serio las instrucciones de las agencias de salud pública. Eso es problemático también, porque nuestras propias acciones pueden causar daño a otras. Y luego otra consecuencia es cuando una persona se separa de los demás. En estos días que no podemos reunirnos en persona, hay algunos que han abandonado completamente la comunicación con los hermanos y las hermanas en la fe. Miren, la tecnología la tenemos ahora en mano. Aunque no podemos vernos en persona, podemos relacionarnos por teléfono, por internet, por correo electrónico. Hay que buscarnos, hay que buscar de Dios juntos, hay que mantener esa comunión con los medios que tenemos a nuestro alcance. Y luego hay apatía evangelística. La apatía evangelística ya existía mucho antes que llegó esta pandemia. La apatía evangelística es cuando un cristiano, un creyente, no siente esa compasión o la convicción de llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que la necesitan. Miren, hoy en día hay mucha gente que se pregunta, ¿qué quiere decir todo esto? Hay mucha gente que ahora está buscando de Dios porque están buscando la respuesta a sus preguntas. Y usted y yo que conocemos la verdad, tenemos la oportunidad de presentarles las buenas nuevas de salvación. ¿Qué es lo que tienen todo esto que les comento, estas observaciones, estas reacciones comunes a lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que todos tienen en común? Les voy a decir que cada una de estas cosas se interponen entre lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Cuando una persona está afanada, desarrolla hábitos o adicciones, está teniendo problemas matrimoniales, se encuentra desanimado, manifiesta arrogancia egoísta, se separa de la comunidad cristiana, cuando una persona siente apatía evangelística, no permite que Dios haga la obra que Él quiere hacer en nosotros. Pero también estas cosas impiden de que Dios haga la obra a través de nosotros, para alcanzar a otras personas para Cristo. Mire, nuestra respuesta a este crisis físico y visible debe estar basado en lo que nosotros creemos y sabemos acerca de lo invisible y lo espiritual. Cuando yo pregunto, ¿estás listo para la batalla? En realidad estoy preguntando tres cosas. Número uno, ¿reconoces que estamos en medio de la batalla? ¿Reconoces que estamos en momento de guerra? La segunda pregunta es, ¿estamos preparados para defendernos? Para defendernos en contra de las armas del enemigo. Y en tercer lugar, ¿estamos preparados para pelear? ¿Estamos preparados para luchar esta batalla y esta guerra espiritual? Mucha gente está esperando y tiene sus esperanzas sobre la vacuna. Creen que la solución a todo esto es la vacuna. Están esperando que el gobierno introduzca nuevamente ayuda económica, ayuda pública. Otros están esperando que las instituciones de gobierno traigan justicia social a todos los problemas que se han visto. Pero en realidad, si esperamos estas cosas como la respuesta a lo que está ocurriendo, estamos solamente enfocándonos en lo visible y lo físico, cuando en realidad, a raíz de todo esto, a raíz de todo lo que se está viendo, es algo invisible, algo espiritual. Y la solución ultimada, la solución verdadera, es una solución que solamente viene desde lo alto. Cuando la Biblia nos dice que Jesús es la respuesta, literalmente quiere decir que Jesús es la solución, que Jesús es la cura, es la solución al problema más grande del hombre. Pero hay una fuerza que está tratando de alejar a la gente de esta solución.
hay una fuerza que se dedica las 24 horas al día, que quiere apartar, quiere alejar y quiere bloquear acceso de la gente a esta solución que Dios nos ofrece. Le llaman por diferentes nombres, pero cada uno de sus nombres refleja sus tácticas y sus artimañas. Se conoce como el diablo, el adversario, el enemigo. La Biblia lo describe como un león rugiente. Se llama Satanás. Y la artimaña, la arma más potente de Satanás, que él usa en esta batalla espiritual, en esta guerra entre el bien y el mal, es la decepción. Cuando él distorsiona hechos, manipula pensamientos y planta la semilla de duda en las mentes de personas. Miren, nosotros como el pueblo de Dios, personas de fe, tenemos que saturarnos en la verdad, quien es Cristo Jesús. Además de saturarnos en la verdad, para limpiarnos y librarnos de las noticias falsas y la decepción del enemigo, también tenemos que armarnos del armamento completo que Dios nos ofrece. Y para esto encontramos lo que es el armamento completo de Dios en el libro de Efesios. En esta epístola que Pablo escribe a los cristianos en Éfeso, el apóstol Pablo usa varias vestiduras que se usaban en esos días, que un soldado romano usaba en esos días, para explicar cómo usted y yo en el día presente podemos defendernos y protegernos de los ataques de este enemigo espiritual. Y aquí en Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo nos dice que nos mantengamos en el Señor, que estemos conscientes de las artimañas del enemigo. La mentira más grande que el enemigo quiere que usted y yo creamos es que Él no existe, que no es real. Pero en realidad, como les digo, su arma más potente y la más común es el engaño y la decepción. En otras palabras, Pablo le está diciendo a los cristianos, no se vuelvan demasiado cómodos, porque estamos en guerra, estamos en medio de una batalla. Mire, usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que estar preparados para la batalla. Tenemos que estar listos para la batalla. Tenemos que tomar el armamento, la armadura de Dios, porque esta batalla que se está dejando ver en una manera física es a consecuencia de lo que está ocurriendo en un ámbito espiritual e invisible. Les invito a que abran sus Biblias en Efesios capítulo 6, el libro de Efesios capítulo 6. Esta epístola se conoce como una de las epístolas que el apóstol Pablo escribió mientras él estaba en prisión. Y siempre me ha llamado la atención este libro porque en este libro el apóstol Pablo se dirige a una iglesia relativamente nueva que estaba rodeada de una sociedad completamente pagana. Y les ofrece consejo, les ofrece ánimo, amonestaciones de cómo ellos, como hijos de Dios, pueden permanecer en el Señor y pueden seguir adelante a pesar de su entorno pagano. Mire lo que dice la Biblia aquí en Efesios 6:10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego nos dice cómo. Dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Miren, más claro no pudo haber sido Pablo. Dice, tenemos que vestirnos de esta armadura para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice el versículo 13, tomad la armadura de Dios
para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuál es ese día malo? Ese día malo es cuando el enemigo dirige todo su enfoque, toda su energía, todas sus armas y sus fuerzas en contra de ti. Y como hijos de Dios, nosotros sabemos que el enemigo anda buscando como león rugiente a quién va a atacar. Y es posible que algunos de ustedes que están viendo están pasando por este momento, están pasando por un periodo de ataque, de lucha, de batalla. El enemigo se les ha dejado venir. Y la pregunta es, ¿estás listo? ¿Estamos listos? Todo lo que es visible y físico es precedido por lo que es invisible y espiritual. Sin identificar lo invisible y lo espiritual, la raíz invisible y espiritual, vamos a confundirnos por lo que vemos, por lo físico y lo visible, que viene siendo el fruto. Todo lo que es físico, todo lo que es visible, lo que podemos ver, es el fruto de lo que no podemos ver físicamente, lo invisible y lo espiritual. Entonces Dios nos ha dado el equipo, nos ha dado las herramientas para poder funcionar desde el lugar celestial con la autoridad celestial, pero aquí en la tierra. Y Pablo lo describe como la armadura de Dios, que Dios nos da la armadura, pero Él no nos las pone. Dios nos da lo que necesitamos para defendernos, para pelear y luchar, pero Él no nos forza a tomar esta armadura, a tomar estas herramientas. La decisión es propia. Así como la persona que va al doctor, el doctor le receta una medicina, el doctor no puede forzarnos a tomar la medicina. Eso llega a ser decisión propia. Usted decide si va a tomar el consejo del doctor, si va a tomar la medicina que el doctor le ha recetado. Para estar listos para la batalla tenemos que tomar la armadura de Dios. Tenemos que ponernos la armadura de Dios. Tenemos que entender lo que es la armadura de Dios. Aquí en Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo describe esta armadura. Vienen siendo 6 piezas de vestimenta, 6 piezas en 2 categorías. Las primeras 3 se introducen, se presentan con el verbo ser. En otras palabras, es un estado, es estar en el estado. Las últimas 3 son presentadas con el verbo tomar o hacer. Y el apóstol Pablo quiere que entendamos la diferencia entre las 2 categorías, pero cómo las 2 coinciden. Las primeras 3 piezas de armadura tienen que ver con el estado en el cual usted y yo siempre debemos estar. Las últimas 3 se refieren a lo que necesitamos tomar cuando la batalla comienza. Un ejemplo para a todos aquellos que conocen el béisbol. Un beisbolista, un atleta que juega el béisbol, en el juego entero tiene su uniforme. Desde el comienzo hasta el fin tiene su uniforme. No se lo quita. Mientras esté jugando, mientras esté participando en el juego, en el campo de juego, tiene su uniforme. Pero cuando ese mismo beisbolista le toca ir a batear, a pegarle a la pelota con el bate, ese beisbolista toma el bat y en ese momento usa el bat, pero el bat no lo usa cuando está en el campo, cuando está jugando la defensa. Cuando está jugando la defensa, ese mismo beisbolista que tiene su uniforme ahora usa un guante. Y ese guante se usa para poder atrapar la pelota cuando le viene. De la misma manera, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener nuestro uniforme puesto siempre. Esas son las 3 piezas de vestidura que vienen al principio. Tenemos que estar en un estado, tenemos que ponernos ese vestimento, ese uniforme constantemente y no quitárnoslos.
Las últimas tres que vamos a examinar, tenemos que tomarlas cuando empieza el conflicto, cuando empieza la lucha, cuando empieza la batalla. Miren, el día malo del cual habla aquí Pablo es cuando todas las fuerzas del enemigo se dejan venir en contra de nosotros. Cuando el enemigo decide hacer un ataque en contra de nosotros, se manifiesta en el desánimo, puede manifestarse en problemas matrimoniales, puede manifestarse en problemas económicos. Él usa y Él busca manera de atacarnos de acuerdo a nuestra condición espiritual. Ese día de asalto, de ataque, no solamente nos viene en momentos malos. El enemigo sabe cuándo él estratégicamente va a lanzar su ataque. Cuando estamos en batalla, no necesitamos teorías ni filosofías. No hay nada fructífero, no hay ninguna ventaja en tener equipo o armadura en teoría. Necesitamos equipo actual, no filosofías, pensamientos. Necesitamos algo práctico, algo que podemos usar en el momento. Entonces el apóstol Pablo nos dice aquí en Efesios 6, toma, vístete, toma esta armadura. Vamos a comenzar con las primeras tres, que viene siendo el uniforme. Miren, en el versículo 14, Pablo dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esto lo conocemos como el cinturón de la verdad. El cinturón es la pieza de vestidura que mantiene todo en orden. Cuando yo me pongo un cinto, eso ayuda a que los pantalones se mantengan al nivel apropiado, pero también asegura que la camisa se faja y todo se ve en orden. De la misma manera, nosotros como hijos de Dios necesitamos la verdad para mantener todo en nuestras vidas en orden. Es la verdad que mantiene todo en nosotros junto. El enemigo esencialmente tiene una arma, es la decepción. Y nuestra arma para contrarrestar esa decepción es la verdad. El objetivo es un estándar objetivo por el cual nosotros medimos la realidad. No es algo que está adentro de nosotros, es algo independiente de nuestros sentimientos, nuestras opiniones, de nuestras perspectivas. Miren, nosotros vivimos una sociedad que se rige por hechos, no por verdad. Hay tantos debates y tantos argumentos acerca de los hechos. Lo estamos viendo ahora con respecto al virus. Las cifras, las tendencias, la información. Y todos los políticos, los líderes políticos se respaldan en hechos, se respaldan en información. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Hay un estándar y ese estándar es la verdad. Ese estándar es lo que nos permite saber, ver más allá de lo físico y ver la raíz, no solamente el fruto. Miren, para darles un ejemplo entre los hechos y la verdad. A veces usted y yo sentimos un dolor de cabeza. Y quizás usted siente el dolor de cabeza y se basa en el hecho de que tiene un dolor de cabeza. Entonces se va a la farmacia o se va a la tienda o ahí mismo en su hogar tiene un frasco con medicina. Y se toma la medicina para los dolores de cabeza. Usted está respondiendo al hecho de que usted siente un dolor de cabeza. Pero si usted quiere la verdad, tiene que ir al doctor para que le hagan los exámenes y determinen la causa de ese dolor de cabeza. Y si en el curso de esos exámenes determinan que tiene algo que está causando, eso es la verdad. Pero usted solamente está tratando los hechos. Y de la misma manera, la mayoría de la gente hoy en día basa todo lo que hacen, lo que ven, lo que creen en hechos, no necesariamente en la verdad. Por eso necesitamos el cinturón de verdad, porque eso va a mantener todo en orden en nuestras vidas.
En segundo lugar, el apóstol Pablo habla acerca de la coraza de justicia. La coraza, dice, y vestidos con la coraza de justicia. Esto fue una pieza de armadura que los soldados se ponían aquí para protegerlos de las armas, de las flechas y todo lo que los enemigos le tiraban a estos soldados. De la misma manera nosotros necesitamos esta coraza para proteger a nuestro corazón. La justicia que describe nuestra relación con Dios. Nosotros no nos regimos por lo que es político, por lo que es conveniente, por lo que es propio. Nosotros nos regimos por lo que es justo, lo que es correcto en frente de los ojos de Dios. La verdad y la justicia van juntas. Nosotros nos regimos por la justicia porque sabemos que la justicia es función de la verdad. Por eso necesitamos ser vigilantes, intencionales acerca de cómo pasamos nuestros días, cómo invertimos nuestro tiempo, siempre buscando la justicia. Y en tercer lugar tenemos ahora el calzado, dice el calzado para proclamar el evangelio. El versículo 15, el apóstol Pablo dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El calzado, los pies con el apresto del evangelio de la paz. En otras palabras, así como los soldados usaban el calzado que les permitía correr con velocidad y hacer y cumplir su misión, usted y yo también necesitamos el calzado para correr. Dice, con el apresto del evangelio de la paz. Nuestros pies tienen que estar compuestos con el evangelio de paz. Quiere decir que vamos a traer esa paz a aquellos que la necesitan. Quiere decir que nosotros a través del evangelio vamos a presentarle a los que desconocen de Dios y sus buenas nuevas la paz que sobrepasa todo entendimiento. Miren, el lugar más seguro en este mundo para el Hijo de Dios es allí en medio de la batalla, pero estando bien con Dios. Porque cuando una persona está bien con su Dios, cuando una persona está en comunión con su Dios y está bien protegida con el cinturón de verdad, con la coraza de justicia, se va a sentir esa paz. Aunque nos estén tirando, aunque nos estén atacando, vamos a estar en paz con Dios. Habían dos pintores que se les pidió que pintaran cuadros que representaban la paz. El primer pintor pintó un cielo azul con un sol resplandeciente, con un pasto verde, borreguitos, palmeras, un retrato bien pacífico. El siguiente pintor pintó cielos oscuros con tormenta, con relámpagos. No había zacate, no había pasto verde y todo se veía bien oscuro, bien nublado y todo bien feo. Pero en una esquinita de ese cuadro, el pintor pinta a una ave que estaba viendo todo, pero que cantaba una melodía suave. Hermanos, hermanas, esa es la paz. Esa es la paz que sobrepasa todo el entendimiento. Nosotros estamos viviendo en tiempos oscuros. Hay más lluvia, hay más tormentas, hay más relámpagos, hay más incertidumbre, hay más preguntas que respuestas, hay más caos. Pero los que creemos en Dios, los que nos regimos por su justicia, por su verdad, los que estamos ceñidos por la verdad, los que estamos con el calzado para proclamar el evangelio, sentimos esa paz. Sentimos, el mundo entero a nuestro alrededor puede dejarse venir encima, pero usted y yo podemos sentir la paz de Dios. Ahora entramos a la segunda categoría. Esas son piezas de la armadura de Dios que necesitamos obtener y utilizar cuando empieza la batalla. Ya cubrimos el uniforme, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado para proclamar el evangelio. Esto debe ser que todos los días, a todo tiempo, ya tenemos puestos.
pero las siguientes tres son lo que necesitamos para luchar en la batalla. Dice el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice, tomad el escudo de la fe. Y lo curioso aquí dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Es interesante y siempre me ha llamado la atención que cuando describe Pablo los dardos, los describe como dardos de fuego. No sé si ustedes se acuerdan, pero en los días antiguos, antes de que entró Hollywood en su época dorada, en esos días las películas más populares y más comunes eran entre los vaqueros y los indios. Y si recuerdan, los vaqueros y los indios se tiraban, los indios con las flechas y los vaqueros con las pistolas. Pero de vez en cuando había un indio que se le prendía el foco y ponía la flecha en fuego y se las tiraba hacia donde estaban los vaqueros. Uno se pregunta, ¿y para qué hacía alguien eso? La misma manera que el enemigo nos tira con dardos ardientes. Porque cuando nos vienen flechas ardientes, es para distraernos. Porque un vaquero, así como un cristiano, no puede luchar en contra de sus enemigos y apagar el fuego al mismo tiempo. Y de la misma manera, el enemigo se deja venir en contra de nosotros con flechas ardientes, dardos de fuego del enemigo. Y este escudo de la fe lo necesitamos para protegernos en contra de esas flechas. Los soldados romanos de esa época cargaban sus escudos, que estaban cubiertos con piel de animal. Y se dice que en esos días ellos metían esos escudos en el agua para que cuando estos dardos de fuego les pegaran, la humedad de ese escudo extinguiera a esos dardos. De la misma manera, el escudo de la fe del cristiano necesita ser constantemente metida al agua. Y el agua representa la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En quinto lugar, llegamos ahora al casco de la salvación. El casco de la salvación. Dice el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. El versículo 17 y el versículo 18 nos hablan del yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Ambos se refieren y tienen que ver para proteger nuestras mentes y nuestros corazones. Nuestra salvación es pasada, presente y futura. Y esa relación que tenemos ahora con nuestro Dios nos libra de las fuerzas de la oscuridad que a veces nos quieren atrapar y impedirnos vivir para el reino de Dios. La palabra de Dios tiene el gran poder de librarnos de estas fuerzas oscuras que no nos permiten hacer lo que Dios quiere que hacemos por la decepción que quieren ellos hacer en nuestras vidas. Aquí también entra la espada del Espíritu, porque así como necesitamos una armadura para proteger nuestras mentes, donde toma lugar la batalla espiritual, aquí, con pensamientos, con ideas, filosofías, así como necesitamos un casco que nos proteja de las artimañas, la decepción, los engaños, las mentiras del enemigo, también necesitamos la espada del Espíritu. Es interesante que entre todas las piezas del armamento, de la armadura, solamente hay una ofensiva. Es esta, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Miren, hermanos, hermanas, la palabra de Dios es nuestra espada. Es la arma que Dios nos ha dado al ofensivo. Cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos proyectando la autoridad de Dios sobre todo pueblo, sobre todas cosas. Y si hay algo al cual el enemigo está alérgico, si hay algo que le cae mal, que le causa molestia al enemigo, es esto:
la palabra de Dios, la espada del cristiano, la espada del creyente. ¿Cómo fue que Jesús le respondió al enemigo cuando quiso tentarle allí en Mateo 4? Con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Jesús sabía que la única manera que iba a poder contrarrestar y responder al enemigo era con la palabra de Dios. Por eso conocer la palabra, leer la palabra, escuchar la palabra, hacer lo que la palabra nos dice, es el arma más potente que usted y yo tenemos. Mire, si lo único que usted conoce de la palabra de esta espada es Génesis 1:1, oh hermano, hermana. Sí, qué bueno que sabemos cómo comenzó todo, cómo Dios lo empezó todo. Pero mire, en algún tiempo, en algún momento tenemos que graduar de Génesis 1:1 a Juan 10:10, a Filipenses 4:13, a Romanos 8:37, a Romanos 8:31. La palabra de Dios es lo que necesitamos para contrarrestar estas acechanzas, estos ataques del enemigo. Cuando usted viene bajo asalto, bajo ataque del enemigo, respondamos con la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La victoria ya es nuestra en Cristo Jesús. Esa es la armadura. Y la pregunta es, ¿estás listo para la batalla? ¿Cuántas de estas piezas tienes puesto? ¿Cuántas de estas piezas tienes ahora? Es lo que la Biblia nos dice que necesitamos para luchar, para batallar y pelear. Y miremos cómo termina Pablo este capítulo aquí en Efesios 6. Dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Además de la armadura que ya nos describió Pablo, dice, orad en todo tiempo. Si hay una cosa que usted y yo debemos estar haciendo con regularidad, con constancia, especialmente en estos días, es doblar rodilla y orar a Dios. El cristiano que no está orando, está dejando la puerta abierta para que venga el enemigo. Jesús en su ministerio, cuando estuvo aquí, pasó en una mayoría de su tiempo en oración. Es más, antes de ser tentado por el enemigo, en Mateo 4, dice la Biblia que Jesús salió de un ayuno, un periodo de ayuno y oración de 40 días y 40 noches. Miren, si Jesús mismo tuvo que orar, ¿qué de nosotros? El poder del cristiano está en la oración. Y cuando oramos y doblamos rodillas, nos estamos acercando a Dios, estamos recibiendo la autoridad celestial para poder declarar esa autoridad aquí en la tierra. Mira, hermano, hermana, yo sé, a veces las cosas se ponen difíciles y nosotros queremos ponerle nombre y cara a nuestros problemas. Hay mucha gente que en estos días está enojada por ese virus. Le echan toda la culpa al virus. Si no al virus, al político que está tratando de manejar el asunto. Y si no a él, al doctor que no pudo darle los resultados que usted estaba buscando. Estamos rodeados de personas que a veces, miren, le hacen daño, le causan molestia. Pero recuerden, no es lo visible y lo físico. Nuestra lucha, nuestra batalla es con lo invisible y lo espiritual. Y la única manera que vamos a poder luchar en esta batalla, la única manera que vamos a poder vencer en esta batalla es cuando buscamos la autoridad desde arriba, cuando nos vestimos de la armadura de Dios y nos ponemos a orar. Hermano, hermana, ¿cómo estamos respondiendo a lo que está pasando? ¿Está aumentando nuestra fe o está menguando? ¿Estamos más cerca a Dios, como la hermana que les comenté anteriormente, que a sus 70 y pico de años me dice, pastor, ojalá yo hubiera sentido esto hace 50, hace 60 años?
o estamos alejándonos? ¿Estamos leyendo la Biblia? ¿Estamos orando? ¿Estamos buscando de Dios? ¿Estamos listos para la batalla? Oh, hermano, hermana, cuidado, porque el enemigo es real. Y el enemigo en este día, en este momento, en este tiempo, quiere aprovecharse a través de engaños, de desánimo, de decepción, de mentiras. Quiere descarrilarnos. Quiere prohibirnos de hacer lo que Dios quiere que usted y yo estemos haciendo por Él. No caigamos en la trampa. Hay que ponernos listos. Hay que vestirnos de esa armadura. Hay que luchar porque la victoria ya es nuestra. Vamos a orar. Dios bueno y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que podemos pasar en tu palabra. Gracias por recordarnos hoy que la lucha, que la batalla no es física, no es visible, es espiritual, es invisible. Y la única manera que vamos a poder luchar con victoria y alcanzar la victoria, Dios, es Dios recibiendo la autoridad y tu poder desde lo alto. Dios, hay alguien que está viendo, que se ha alejado, ha dejado que todo lo que está ocurriendo lo desanime. Han permitido que su oración y su lectura bíblica haga menguado. Oh Dios, que ellos reconozcan que estamos en medio de una batalla. Y la única manera que vamos a poder luchar y pelear es vistiéndonos con la armadura de Dios. Oh Dios, hay alguien que está batallando, alguien, Dios, que está al borde de dejar lo que has iniciado en su vida, Dios, que ellos respondan a este mensaje, que ellos reconozcan que estamos en batalla, que ellos tomen esta armadura y se la pongan para que a través de ella se protejan y luchen y peleen por ti. Y Dios, también oramos por aquellos que están viendo que todavía no han recibido a Cristo como Salvador de su vida, que tomen esa decisión, que no solamente va a cambiar sus vidas aquí, sino que va a cambiar su eternidad para siempre. Amigo, te invito a que recibas a Cristo como Salvador de tu vida. Dice la Biblia que amó Dios al mundo tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te gustaría saber que tu alma pasará la eternidad en presencia de Dios? Te invito, haz esta oración. Y Dios, gracias por amarme. Gracias, Dios, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados. Reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados y recibo a Cristo como Salvador de mi vida. En Cristo Jesús. Amén. Amigo, amiga, si hiciste esta oración, te felicito y te doy la bienvenida a la familia de Dios. Y que Dios te siga bendiciendo, que tomes el vestimento, esta armadura de Dios y sigas luchando por Cristo. Y recuerden a todos, la victoria ya es nuestra en Cristo Jesús. Dios los bendiga.